Tenemos un QR y un código. Sí, Ya. necesito que me vayan señalando los que se van conectando. Hasta ahora hay una persona conectada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Dice Josefa, pero es el nombre de mi hija, soy Carla Narváez. Ok. Carla Narváez, me dijo. Sí, Ya, súper. gracias. No sé si será Carla con C o Carla con K. Con C. Ya, muchas gracias. 4 personas ahí conectadas. ¿Y tenemos cuántos participantes tenemos, Marcelo? 15 personas. 15 personas. Ahí viene otra persona más. Por lo menos llegó la primavera después de tanto. Al fin. Al fin, al fin. Ojalá dure, sí. Sí, por favor. 7. Bueno, pueden ingresar, ¿cierto? Escaneando el código QR o también pueden abrir, ¿cierto? El sitio Google App, tal como está aquí, ¿cierto? .com y colocan el código que aparece aquí como código de evento. 8 personas. Nueve personas conectadas al... Voy a pasar a la primera diapo para que quienes ya están conectados puedan responder la pregunta. No, no era esa, se adelantó. Ahí está. Y es, ¿qué palabra me representa hoy?
Permiso, para aquellas personas que no les resulta el QR, dejé el link directo en el chat, con el recurso que compartió la profesora. Ah, gracias, Marcela. De nada. Desafío, perseverancia, esperanza, gratitud, alegría. Cansada, sí, siendo lunes. Pero es semana cortita. Hay que pensar que es semana cortita, así que para motivarnos. Buenas tardes, vengo llegando recién del colegio, disculpen. No se preocupe, Mircia. Positivo sí que la mayoría tenga palabras, ¿cierto? De alegría, de esperanza, que están como en positivo. Gratitud, perseverancia, curiosidad, vocación. Más allá de que el cansancio, ¿cierto?, pueda ser transversal, se mantiene a partir de justamente la vocación, la esperanza, que importante es tenerla presente. ¿Y cuántos somos ahora en sala? Somos 24, 21, 21 21. participantes. Ujú. No sé si avanzo, el resto que se vaya incorporando puede seguir contestando. Eso sí que no lo sé, como para avanzar. Van a poder ver y contestar la pantalla que tiene desplegada. Ah, Las ya, demás se las saltan. ya. Llevamos 16 de 21. Voy a pasar entonces para que puedan responder la otra consulta. Energía, qué bueno que hay energía todavía, a pesar de que en la semana pensé sobre alguno de los temas conversados en las sesiones que llevamos. Sí, no, no tuve tiempo.
Sí, cuatro, cinco han dicho que sí, qué bien. Si a alguien no le resulta el QR, igual pueden dejar sus respuestas en el chat. Ay, por ejemplo, Patricia nos señala que su palabra era interés, que no podía ingresar, pero Patricio pensar, ya que venía viajando. Carla nos dice que no tuvo tiempo de pensar. 7 de 19. Pero estamos entre los que sí pudieron pensar, tuvieron un espacio, otros dicen que no tuvieron. Imagino que algunos deben estar con aniversario y esas cosas. Octubre es como el mes de los aniversarios. Sí, con aniversario. Para quienes están en el liceo, cerrando los cuartos medios. Y en las escuelas preparando las licenciaturas, armando todo el fin de año de los octavos y todas esas cosas. Ya, voy a pasar a la otra lámina y es sobre leí las lecturas del módulo, si no algunas partes, lo pensé y no lo concreté. ¿Dónde estoy? Esta es la última pregunta, ¿cierto? Respecto a la lectura para que la puedan
Contestar. Faltó la opción, no me alcanzó el tiempo. Sí, lo pensé. 4, algunas partes. Una que dice que no. Y otro que señala que lo pensó y no lo pudo concretar. Seis personas han contestado. Cuatro, siete. Ya. Parece que no hay más. 20 y se conectó alguien más. Algunas partes, ya por lo menos hojeamos, ¿cierto? Algunas partes de de los documentos, de las lecturas que están propuestas. Sí, Patricia, no hay problema que conteste por el chat si la señal no la acompaña. Hola Karen, buenas. 10 de 20. Ya, vamos, voy a dejar de compartir ahora para que volvamos a la sala principal de Zoom. Em,
Bueno, hoy día, gracias por las respuestas. Era para poder hacer un sondeo y más o menos ver, ¿cierto?, cómo vamos a poder abordar el tema del trabajo de hoy día, ya que la verdad es que era importante haber podido abordar, aunque hubiese sido un poco, al menos una pequeña mirada de los textos, de las lecturas que están en la plataforma. Pero hoy día la idea es poder trabajar en los grupos que se armaron la semana pasada, ¿ya? En torno a la elaboración de un árbol de problemas, que va a ser finalmente el producto, digamos, con el cual se va a evaluar la participación y el trabajo de este módulo, ¿ya? Entonces, antes de armar como de entregarle, de que se puedan ir a las salas a trabajar por grupo, yo voy a ir haciendo, ¿cierto?, la pasada por cada uno de los grupos para ir acompañando el proceso, ir conversando también ahí. Em, está está en plataforma. Déjenme ver un poquito aquí. Em, está, estoy moviéndome en la plataforma por si acaso, por eso, para poder ver la actividad. Tenemos aquí, ¿cierto? En la plataforma está el foro también. Ya hay un foro donde Hay que opinar. hay que opinar, ¿cierto? Sí. La idea es que podamos aquí, ¿cierto? Conversar, discutir, analizar, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que podemos, que pueden jugar, ¿cierto? Las y los docentes que están en el aula, que son profes de asignatura, ¿cierto? Docentes de asignatura, respecto de la permanencia escolar y las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. Entonces hay una pregunta, ¿cierto? Como para dar inicio a esta discusión que dice, ¿de qué manera las y los docentes podemos reforzar la permanencia escolar y apoyar las trayectorias educativas de nuestros estudiantes? Esto es un foro en el que pueden opinar, digamos, la idea es que exista interacciones, ¿ya? Eso es muy importante que participen en el foro. Después tenemos eh, el esquema que está aquí sobre el taller, sobre el árbol de soluciones, de problemas y soluciones. Entonces, sería interesante que hoy puedan, antes de trabajar en torno al árbol de problemas, pudiesen conversar en los grupos que ya fueron, cierto, armados la semana pasada. Cada uno debe saber cuál es el grupo o la sala a la que debe asistir, que puedan conversar en torno a la pregunta que está en el foro, ¿ya? Y puedan señalar en una primera instancia cuáles serían
¿Cuál sería aquel rol, cierto, que deben jugar los profes o que pueden jugar los profesores en torno a los procesos, ya sea de permanencia, trayectoria, cierto, de los estudiantes y pensar cuáles son las fortalezas que tenemos como profes en el de aula para poder desarrollar estas estrategias que apuntan a que nuestros estudiantes, ¿cierto? Como lo hablábamos el otro día, tengan la no solamente la obligación, sino que esa obligación se transforme en las ganas, ¿cierto?, de asistir, de darle un sentido a su proceso educativo, formativo, ¿cierto?, que le dé un sentido a cada una de las asignaturas que están pensadas en el currículum, ¿cierto?, y que ustedes trabajan y desarrollan diariamente. Em, entonces, ahí Marcelo señala que para quienes no estuvieron en la sesión anterior, ¿cierto? Se les va a asignar inmediatamente un grupo. La idea es que no se muevan de los grupos que están señalados, que ya fueron creados, em, y que puedan entonces conversar ahí por alrededor de 20 minutos, ¿ya? Y pueden llegar como a un esquema que puedan construir ustedes en torno a cuáles serían este rol que debiera jugar cada profe, ¿cierto? De aula. Tenemos aquí esta, Liliana, dígame. Liliana, hola, Karen por acá. Hola, Karen. Liliana, entonces la tarea, la actividad que vamos a resolver ahora con nuestro grupo es conversar en torno al rol docente respecto de la permanencia escolar, Sí, ya, que es el mismo tema de foro que está en la plataforma. es el mismo tema que está en el foro, pero la idea es que ahora podamos sacar, ¿cierto? O no uno, varios conceptos que sean colectivos, ¿sí? Entiendo. Ya, Entonces gracias. aquí la pregunta, foco, ¿ya? Es de qué manera las y los docentes, ¿cierto? Podemos reforzar la permanencia escolar y apoyar las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. Estamos pensando, ¿cierto? En los profesores que no tienen la responsabilidad de ser profesor jefe. ¿Cierto? Que efectivamente son los que de manera administrativa, podríamos decirlo así, tienen la responsabilidad de ir generando los procesos de seguimiento, ¿cierto? Ir informando, se le entrega a ellos como profe jefe las estadísticas de las asistencias y todo eso, llevan ellos además el registro permanentemente, entonces aquí estamos pensando en los profesores de aula y de asignatura que no tienen, ¿cierto?, la responsabilidad de ser profesor jefe, ¿ya? De contar con una jefatura, Entiendo. ¿sí? Entonces, la idea es que partamos así cada uno, ¿cierto? Que pueda darle puedan darse 1 minuto, 2 minutos dentro de la sala para pensar de manera individual primero de qué manera uno puede reforzar la permanencia escolar y apoyar las trayectorias educativas de los estudiantes. Y luego que puedan, ¿cierto? Socializar cada una de las respuestas y generar ahí a lo mejor una lluvia de ideas, un esquema, lo que ustedes consideren pertinente en torno a cuáles son estas ideas fuerza, ¿ya? Respecto a esta pregunta. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Entonces, para que Fernanda Vázquez dice Marcelo que tampoco tiene grupo. Sí, Ya, Marcelo será el encargado de asignarles los grupos a quienes no estuvieron en la sesión pasada, ¿ya? sí. ¿Creamos los grupos nomás, profesora? Sí, Ya, la instrucción es la siguiente entonces. Yo voy a crear salas que ya están listas, ¿ya? Pero están vacías. Entonces cada una y cada uno se va a incorporar en el grupo que ya tiene asignado.
yo eh, voy a proyectar las asignaciones que ya están para que cada cual se ubique y los voy a leer, ¿ya? Y después de eso, las personas que queden pendientes por asignación de grupo, lo asignamos en esta misma salita. Así que espérenos ahí todavía las 3 o 4 personas que todavía no tienen grupo. Sala uno: Angelina, Jessica Riquelme, Karen Luna, Mircia, Pablo Mardones, Raúl Garcés. Sala 2: Carmen Yanco, Inés Gaete, Karina Parada, Marcela Cuevas, Patricia Ulloa, Patricio Badilla, perdón. Sala 3: Gladys, Iris, María José, María Mercedes y Pilar. Sala 4: Bárbara Paz, Daniela Morales, Jari Peña y Morín Vergara. Esos son los grupos que ya están conformados. Entonces, incorpórese cada cual en la sala que le corresponde. Eh, ya, están abiertas las salas, entonces cada cual se puede ir ya a su propia salita. Quienes tengan alguna dificultad me dicen y yo los puedo llevar de todas maneras a la sala que le corresponde. Ya, Raúl ya está en su sala. Ay, esto es nuevo para mí. ¿Y cómo me voy a mi sala? Quedé plop y dije, La ¿qué hay? misma ¿Qué? duda. ¿Esto es mágico? Estamos perdidas, hoy día andamos También tengo la perdidas. misma duda, no sé cómo irme a mi sala. Ay, claro, Ya. era la única, qué Yo bueno. soy la 3, sala 3. Yo sé que soy la uno, pero ¿cómo llego ahí? Me Ya, teletraumé. abajo, si está con ¿Ya? el computador, abajo ¿Sí? tiene una pestañita que dice salas para grupos pequeños. Ay, a ver. Lo encuentro. Y ahí tiene que seleccionar. Ya, les voy a ir yo llevando a la sala entonces, Por para que favor. Vale. no nos compliquemos. Les va Ah, llegando eso. ya encontré. Unirse ahora a sala, donde dice Eso. más, 3 puntitos, ¿ya? Sí, pero que es a la sala que le corresponde. Sí, a la sala 3. Eso. Muchas gracias, profe. De nada. Ay, que el mío está en inglés. Ay, Ah, ese Ah, en es inglés es inmigrante. break rooms. Profe, Ah, profesor, y di- yo que estoy desde un teléfono, ¿cómo me uno a la sala? Abajo en el celular tiene que haber alguna opción que tenga 3 puntitos. Y de los 3 puntitos se va a las opciones donde aparece el break rooms o pequeños grupos. Te preguntó Karen, ¿cierto? ya lo pillé. En Ya, inglés, pero lo pillé. super, welcome. No, estaba preguntando Thank you. yo, Hola, yo tampoco estaba preguntando entiendo. yo, Patricia. Buenas tardes. Ya, ¿cuál es su apellido, Carmen? Yo soy Karen Oces. Karen Oces. Sí. Ah, Karencita dice, no Carmen, po. Ah, sí, dice Karencita. ¿Karen con C o Karen con K? Con C. Oces. ¿Con doble S su voces? Sí, Ya, la voy a asignar a su grupo. Deme un segundo ya. que voy a empezar a repartir. Gracias. Por favor, profesor, a mí también. Patricia Ulloa era la que le preguntaba hace un ratito, pero no puedo Vale, encontrar los 3 puntos, pero no ya, pude. no hay Por problema. favor, Sí, no hay problema. gracias. Profesor, yo no tengo grupo, no estuve en la sesión anterior y ahora no me vi en las nóminas. Ya, voy a asignar primero a quienes tienen grupo y luego me voy a dedicar a los que todavía no tienen. Ya, denme un par de minutitos porque tengo que hacer la asignación manual.
Hola, profesor. ¿Me podría asignar a mí también? Sabe que no logro Ya. ubicarme en la María, sala, por favor. María José está en el grupo Molina. 3, ¿cierto? Sí, Ya. gracias. Vale. Patricia Ulloa, grupo 2. Se fue Patricia Ulloa. Carla Narváez. Ya, si alguno de ustedes acá, alguna de ustedes recuerda el grupo en el que tiene que estar, me dice para hacerlo más rápido, ¿ya? Morín se va a la sala 4. Patricio Padilla se va a sala 2. Ahí vayan aceptando la solicitud, por favor. Ya, se supone que Karen Oces, lo voy a nombrar, ¿ah? Karen Oces, Carla Narváez, Fernanda Vázquez, Jessica Astete, Karen Arlet, Rosy Fuentes, no tienen grupo, o sí, si tienen grupo, díganme al tiro, por favor, para asignarle. No, profesor, yo no cuento con grupo todavía. Ya, Fernanda no tiene. Ya, Fernanda se va a ir al grupo 3. Ahí está. Karen Oces, ¿tiene grupo o no? No, no tengo. Ya. Entonces, ya, Karen se va a ir al grupo 5. Va a estar solita momentáneamente, por si acaso. Carla Narváez, ¿tiene grupo? No, Ya, está en la sala 5. Jessica Astete ok, tiene grupo. gracias. De nada. Jessica Astete tiene grupo. No. Ya, está también en el grupo 5. Karen Arlet, ¿grupo tiene? Rosy, ¿usted tiene grupo? Ya, se va al grupo 5. Esta hora. Ya, Karen Arlet, cuéntenos por favor. ¿Tiene grupo o no tiene grupo? Creo que no. Ya, Karen Arlet está asignada al grupo 5, por si acaso. Y Karen, Karen tiene que aceptar. Sí, pero no, tampoco responde, así que seguramente no está escuchando. Mm, Ya tiene asignado en todo caso su sí, sí, grupo. sí. Sí. Ya, y yo me voy a asegurar de capturar los grupos. Ok. Ya, yo me voy a ir metiendo por grupos para ir reorientando, viendo Vale, cómo están. Nos súper. vemos en un Yo voy a rato. estar aquí en la sala. Ok, gracias.
¿Estamos todos de vuelta? Sí, estamos todos, parece. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron avanzar? ¿Encontraron temas comunes, problemas comunes, estrategias comunes? Gracias, Fernanda. ¿Y trabajaste con tu grupo? Coincidimos en varias prácticas similares, dice Raúl. Bien. Al revisar el texto sobre las estrategias, ¿conocían algunas, aplicaban otras, qué sé yo? Hay algunas que salieran mencionadas ahí que ustedes no conocían, no identificaban, no las han implementado. Sí, no, dedito para arriba, dedito para abajo. Profesora, ¿Sí? hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Ahora ya Hola, estoy. Patricia. Entonces se me hace un poco más fácil hacer todo. Sin embargo, he estado de las 6 ahí o'clock tratando de hacer lo más posible. Estuve ahí con el grupo de la sala 2 ¿Ya? y estuvimos conversando en relación a los documentos, Ujú, cómo los documentos en relación a la pregunta del trabajo también nos podían orientar ujú, respecto de cierta estrategia y también conversamos respecto de cada una de las áreas en las cuales las compañeras se desempeñan, ujú, aportando y teniendo una visión bastante, eh, digamos, consensuada, por decirlo ujú. así. No sé si quiere que le comente de inmediato a lo que llegamos o... Sí, coméntenos para que así vayamos entregando otros insumos también y el resto de los colegas también quiera aportar. Ya. Bueno, nosotros primero pensamos que desde el área de la docencia, Ujú, en específico, podíamos llegar a pensar en dos grandes ejes desde el área del profesor, ujú, como, digamos, como líneas de acción para el profe. ujú, Y en ese sentido, pensamos en la gestión pedagógica que el docente puede implementar en sala, pero ujú. también pensamos en el área de la convivencia escolar, que también pueden depender de él, dependiendo de las acciones que se implementen. Ya. Eh, Desde el área de la gestión pedagógica pensamos, por ejemplo, en el docente y en el proceso de su planificación, Ujú, en cómo el docente puede diseñar secuencias de aprendizaje que involucren desafío y que involucren motivación y generen de esta manera interés en los niños. ujú, ¿Ya? También pensamos en la oferta evaluativa que el docente puede también diseñar y que tenga relación así con la diversificación de los instrumentos, la diversificación de los procesos de evaluación, ya ujú, sean de proceso o sean sumativos, siempre respondiendo también al grupo de estudiantes que atiende. También pensamos en la posibilidad de crear una especie de tutoría y de acompañamiento con aquellos estudiantes que estén focalizados, que tengan rezago o que tengan sobre edad o que estén con peligro o estados de alerta en cuanto a su promoción. ujú, Y pensamos también en cómo este mismo docente desde el área de la gestión pedagógica puede vincularse con la familia a través de un sistema periódico de entrevistas con los adultos responsables, es decir, con los apoderados de estos estudiantes focalizados. ujú. Eso desde el área de la gestión pedagógica.
Desde el área de la convivencia escolar pensamos que están todos los sistemas de alerta o de comunicación eficaz que pueda tener este docente con los actores involucrados en las áreas de convivencia, es decir, contacto directo con el psicólogo, contacto directo con el orientador, el contacto directo con el trabajador social, cosa de poder ir articulando acciones que puedan ir también complementando la tarea del docente, pero gestionadas desde el docente. Ujú. Y desde ahí nacieron varias también posibles actividades que apuntaban, por ejemplo, a realizar Ujú. intervenciones en los cursos para poder abordar temáticas relacionadas con el interés, la motivación, la importancia de la permanencia, cosas por el estilo, pero también la trabajadora social a través de visitas domiciliarias y también ir generando, digamos, un trabajo que sea no como una acción aislada, sino más bien que se transforme en una práctica. Y que para eso haya un proceso de seguimiento, pero también de monitoreo, ¿no es cierto? Y de posterior evaluación. Eso. Súper. Muchas gracias, Patricia. De nada. ¿Quién más quiere aportar? Quienes hayan estado a lo mejor otros grupos también llegaron a acuerdos, a ideas parecidas o muy diferentes que puedan aportar. Bueno, a mí, no me había podido reunir en la otra, la semana pasada al curso. Y bueno, mi realidad era muy diferente a las compañeras de mi sala porque yo hago clase en enseñanza media, soy profesora diferencial, trabajo en un liceo TP de alto riesgo y generalmente tenemos altas deserciones de estudiantes. Entonces, lo que a nosotros nos ha dado mejor resultado en la permanencia y lograr la trayectoria del primero a cuarto medio de nuestros estudiantes, lograr ser un adulto significativo en la vida de los estudiantes. También hacemos visitas domiciliarias, eh, pero estamos como bien atentos en derivar a los estudiantes a redes de apoyo. Pero ha sido difícil porque hoy en día tenemos adolescentes con salud mental muy en riesgo. Entonces, tenemos estudiantes que les cierran el año con el primer semestre, que están con guías el segundo semestre, que no tenemos la certeza si la están haciendo o no la están haciendo. Entonces, en cambio, mis colegas trabajaban en básica, el factor de riesgo que tenían mayor eran los papás, no propiamente el estudiante, sino que eran los papás. Entonces, mi árbol va a ser diferente porque mi problemática es muy distinta a la realidad de ella. Ujú. Pero sí, el rol la pega del profesor hoy en día es muy difícil. Y en eso coincidimos todas, que cada vez se está haciendo más difícil y no tenemos, llegamos a la conclusión que no tenemos las herramientas para saber enfrentar estos nuevos tiempos, donde los estudiantes se desregulan con facilidad dentro de la sala de clase, algunos se autolesionan, ahora en las redes sociales esto está como, claro, uno puede decir está de moda, pero es una forma que ellos tienen ahora de canalizar el dolor o las frustraciones, la negligencia de los papás. Yo le decía que, claro, en básica, cuando un papá se desvincula de sus deberes de padre, los niños se sienten abandonados. O sea, de hecho, claro, no los mandan al colegio, pero es una cierta manera de abandono. Ujú. Entonces, eso se siembra en básica a los 7 años y los cosechamos los profesores de media en primero medio a los 14 15 años. Entonces yo tengo estudiantes todavía con 18 años en segundo medio, es decir, van a egresar de 20 años en cuarto medio. Y ahí los tenemos amarrados de una pata porque ellos ya son mayores de edad y ellos lo único que quieren es salir o hacer un 2 por 1.
Así que eso es lo que más o menos conversamos en la sala. Ujú. Muchas gracias, Rosy. ¿Quién más quisiera aportar alguna idea? Me interesa conocer, por ejemplo, respecto de las estrategias. ¿Qué estrategias le hace ruido, le llama la atención en torno a ver posible implementación? Porque la idea, ¿cierto?, es poder llevarlas y llevarlos a la reflexión final de cómo, desde mi propia práctica pedagógica cotidiana, diaria, ¿cierto?, aporto a los procesos de permanencia, ¿cierto? Cambiando este foco de retención, ¿cierto? Que es de lo que se hablaba como de retención o de deserción y enfocarnos en la permanencia. Eso ya es un foco distinto. Es decir, entonces, ¿qué acciones podríamos realizar desde el aula, ¿cierto? Para incentivar la permanencia de nuestros estudiantes. ¿Cómo lo haríamos? ¿Con qué chocamos frente a eso? Aparte, por ejemplo, de algo que señala Rosy que no deja de ser importante, que tiene que ver con las herramientas para manejar, digamos, las diversas situaciones que hoy día se enfrentan dentro de un aula. Ahora, desde lo metodológico, ¿ya? Desde las estrategias, ¿cómo nos visualizamos desde ahí para poder aportar a la permanencia de nuestros estudiantes? Bueno, Profesora, profesora, obviamente las estrategias, o sea, deben ser totalmente motivadoras y desafiantes, como decía la primera colega que habló, para nuestros estudiantes, o sea, siempre dándoles algo más que ellos puedan investigar, que ellos puedan aplicar. Yo creo que si se sigue enseñando desde el conocimiento, que el conocimiento yo lo puedo encontrar en cualquier página, en cualquier libro, bueno, libro ahora ya no tanto, pero en cualquier página de internet, o incluso ahora malamente nuestros adolescentes y estudiantes buscan información en otro tipo de plataformas. Finalmente lo que necesitamos nosotros es buscar estrategias en donde ellos pongan a prueba las habilidades que van adquiriendo día a día y que son las que los van a llevar, ¿cierto?, a poder desenvolverse en una sociedad en donde cada vez más está, el conocimiento ya está por bajos las habilidades que realmente uno pueda aplicar. Ya yo creo que mientras sigamos enseñando desde un tema más bien conductista, ¿cierto? La verdad es que esas estrategias no van a ser motivadoras para los estudiantes. El estudiante, si la mamá le dice, hoy día está lloviendo, ¿quieres ir al colegio? No, la verdad es que no, porque me aburro. Se van a seguir repitiendo. Una de las piedras de tope que nosotros también tenemos, y a lo mejor en mi contexto, es el tema de los apoderados y las bajas expectativas que ellos tienen con respecto al futuro de sus niños, lo que provoca también que no les interese mucho enviarlos al colegio, que no sea prioridad. No sé, pues el día que hay convivencia por una fiesta van todos, pero el día que hay una actividad evaluada que no es prueba, en donde tienen que llevar un material, ¿cierto? En donde tienen que efectivamente poner a prueba estas habilidades que yo menciono, la verdad es que los papás no le toman el peso a eso y es como un gran desafío también que tenemos nosotros, por lo menos en nuestro contexto, reencantar no tan solo a los estudiantes, sino que también a los papás. Así que eso. Muchas gracias. nosotros en el grupo 1 Ujú, con Raúl coincidíamos en un punto bastante interesante dentro de las estrategias de aula, porque nuestro contexto aparentemente es muy similar incluso al que plantea Rosy. ujú, eh, y se trata de trabajar o considerar el marco de la buena enseñanza dentro de las aulas, de ujú, buscar un ambiente favorable para los estudiantes.
plantear metas cortas. Uno de los grandes factores que nos desfavorecen dentro del aula y que desmotivan aún más a los chicos, considerando todos sus factores socioemocionales, de salud mental, también lo que conversábamos la semana pasada de esta adicción a las pantallas, es la evaluación. La evaluación siempre es la parte terrorífica para todo educando, en todos los niveles, desde prebásica incluso hasta la educación superior. Llega el punto de la evaluación y los jóvenes se bloquean, se frustran, porque a nivel emocional no están preparados para trabajar las emociones. Entonces, el valorarlo desde la conciencia del sí mismo, uno, primero, conocerse a sí mismo para poder entregar este apoyo a los chicos, favorecer un ambiente dentro del aula, un ambiente propicio, un ambiente amigable, un ambiente en donde ellos se sientan parte, se sientan importantes, pero también tengan ese grado de pertinencia. Hoy tenemos jóvenes más grandes en niveles pequeños, como decía Rosy, tengo estudiantes de 18, 17 años en segundo año medio. Yo igual tengo hoy día un estudiante que lo tenemos con una pata allá y una pata acá porque no sabemos si va a pasar de curso. Tiene 17, está en segundo medio y el miedo grande es que si queda repitiendo va a desertar, se va a ir del sistema. Y el cuarto medio es importante. Entonces, otra estrategia muy importante para nosotros en la educación también es tener y conocer el perfil de los estudiantes. O sea, Juanito, llegó a un teléfono, perdón, a un liceo científico humanista. ¿Es el indicado para Juanito? A lo mejor Juanito necesita un TP. Y seamos honestos, derivémoslo, entrevistemos a la familia, apliquemos perfiles sensoriales. ¿Por qué? Porque los chicos también sienten vergüenza. Y volvemos al tema de la pertinencia. Mi estudiante no cacha nada de química, no tiene idea de química, pero tiene que estar ahí escuchando y tratar de mantener la mejor cara, la mejor disposición. Y la profe me dice, es que no merece más, tiene un 1. Que no se trata de merecer o no merecer, se trata de generar un ambiente y un espacio cómodo para el estudiante, adecuar, aplicar los lineamientos pedagógicos, la diversificación, el decreto 83, sí, la diversificación no solo responsabilidad de un profesor de diferencial, también es de asignatura. Creo que esas estrategias también apoyan y favorecen bastante el desarrollo de los chiquillos. Es Y que lo muchas que veces los profesores igual creen que el crear un PASI es solamente para los niños que están en el programa de integración. Y no no es es para así, todos. El porque el decreto lo DUA dice. diversifica toda el aula. Todas las aulas, todos los docentes tienen que crear PASI, Exacto, independiente si tienen diagnóstico o no. exacto. O sea, También es a un eso rol de los... apunta la educación inclusiva. A eso apunta, digamos, el concepto, ¿cierto?, de aula Exacto. inclusiva, de educación inclusiva. Apunta a que no debiéramos planificar pensando solo en aquellos estudiantes que Permitir requieren, porque eso límite, sigue siendo segregador, sigue siendo Sigue discriminador. siendo. Seguimos Exacto. colocando el foco en la condición del o la estudiante y no en el derecho, ¿cierto?, que tiene ese mismo o esa misma estudiante a que se le entreguen las herramientas herramientas. en la medida en que él o ella pueda, no en lo que Exactamente. nosotros creemos Por eso que... se creó el DUA con la idea de que todos los docentes pudiesen tener las herramientas necesarias para diversificar el aula y pensando en los múltiples diagnósticos que existen dentro del aula, no solamente para los niños con una condición, con un diagnóstico de algún médico, sino que uno diversifica el aula para y por los Para estudiantes. todos. Exacto. Al igual que Exacto. está esto de las necesidades educativas, ¿cierto?, las visibles y aquellas que no son visibles. Porque Entonces, si nos ¿cómo? ponemos a hacer un diagnóstico al inicio de mi año académico, todos los niños tienen necesidades educativas, todos, hasta nosotros los adultos, porque ninguno es experto en un área. Entonces, todos van a tener la necesidad en otras áreas,
porque no todos son expertos en un área. Entonces, si hacemos un diagnóstico, por ejemplo, al inicio de cada año, sobre los estilos de aprendizaje de todo mi curso, sobre el aprendizaje normal lento de cada uno de mis niños, todos van a tener una necesidad educativa. Aquí uno no adecua el aula solamente para los niños PIE o por los niños PIE. Aquí todos tienen la necesidad, partiendo por un profesor. Exacto. Así es. Maureen, ¿también eres educadora diferencial? Sí, soy educadora diferencial y profesora de educación general básica. Tengo Súper. ambos títulos. Ok. Podríamos señalar entonces como a lo mejor una estrategia interesante que se debiera trabajar. Y cuando digo trabajar, no quiero que se entienda como una responsabilidad absoluta de los docentes y las docentes, ¿ya? Yo creo que aquí son también como los equipos de gestión quienes deben propiciar, ¿cierto? Motivar a que este trabajo en aula se genere de una manera adecuada. Y en ese caso me refiero a la estrategia de codocencia o de simplemente trabajo colaborativo. Es decir, si yo voy a estar durante todo un año trabajando con un apoyo, ¿cierto?, de una educadora, una técnico. En otros casos también se tiene una técnica. A veces se tiene una educadora como tutor sombra en algunos casos. Es decir, hay un equipo, ¿cierto?, que ya no va solo con el profe o la profe de aula en muchos casos. En otros todavía seguimos, ¿cierto?, teniendo realidades muy distintas y muy diversas. Pero en aquellos espacios en los que se cuenta con los profesionales, la barrera la colocamos los mismos profesionales. Nos entorpecemos en vez de trabajar de manera colaborativa. Entonces, a veces la estrategia, insisto, no tiene que ver con descubrir el hilo negro o que caiga o desde un rayo y nos ilumine. Es cómo, en base a lo que ya tenemos, y si tenemos recurso humano, ya tenemos harto. Pero ese recurso humano tiene que tener no solo las herramientas, ni la capacitación, ni la formación profesional o técnica, en el caso, depende del caso, ¿cierto? Sino que también tiene que tener una concepción, una idea del ejercicio mismo de su profesión y del rol que juega. Porque si no, finalmente lo único que pasa es que entre los adultos nos entorpecemos, no trabajamos de manera profesional y los únicos afectados siguen siendo los niños y las niñas y nuestros adolescentes. ¿Por qué pasa? Yo he estado en aula, sé cómo funciona. No, a mí yo no hablo desde la teoría, hablo porque también lo vivencié en el aula. Entonces, Es si uno que no tiene la apertura para poder sumar, ¿cierto?, el rol de cada profesional que puede aportar al proceso, es muy difícil. Si nos ponemos en la trinchera de que esta es mi aula, esta es mi asignatura y aquí mando yo ya. mando, es muy difícil que podamos avanzar. Bueno, ¿Qué profesor, mejor partir el año, perdón, Mirce, qué mejor que partir el año como señala Karen, por ejemplo, planificando, ¿cierto? Diseñando un instrumento que nos permita recoger aquellas situaciones que van a permitir que nuestra aula sea un espacio mucho más seguro. Y no seguro de que no se vayan a caer, no se vayan a chocar, me refiero a un espacio seguro donde los estudiantes sientan que efectivamente son acogidos, son escuchados, son visualizados, ¿ah?, observados, que cuentan con el espacio para poder dar una opinión por muy perdido que pueda estar. Entonces, ¿cuánto de las estrategias que podemos conversar parten por convencernos o reencantarnos, como decía alguien por ahí que mencionó la palabra de reencantar, que no había que reencantar a los apoderados? También digo, yo creo que los primeros en reencantarnos somos nosotros y nosotras. Porque cuando nosotros partimos etiquetando a un estudiante y basándonos solo en el mérito que puede alcanzar según nuestros parámetros de lo que es lo normal, de lo que al objetivo de aprendizaje que debe llegar, no estamos haciendo un enfoque de derechos.
a propósito de lo que conversamos la semana pasada. El enfoque de derechos no tiene que ver con que el estudiante sea capaz de lograr todo lo que nosotros queremos que logre a partir del currículum que nos dice que tiene que lograr. El enfoque de derechos tiene que ver con que ese estudiante tenga las mismas posibilidades, independiente de que llegue o no llegue al resultado que nosotros esperamos, pero que sí tenga la posibilidad de experimentar y de hacer uso de su derecho a ser educado, a ser educada. Entonces, el enfoque de derechos se nos cruza, ¿cierto?, frente a este sistema que nos exige resultados, pero ¿cuánto de eso que nosotros decimos que nos exige el sistema finalmente también es parte de las creencias y de estos paradigmas, ¿cierto?, que han permanecido y han sido perpetuados en nuestro sistema educativo y que hoy día se intenta modificar? Ya, por eso surge el decreto 67. O sea, a mí me parece insólito que todavía hayan establecimientos donde se le exija un número de notas por asignatura a los profes. No, es que como tiene más horas, tiene que tener más notas. Ya, pero si el foco no está ahí. El ministerio lo dice, el decreto lo dice claramente. El foco es el proceso. Entonces, y seguimos insistiendo y metiéndole la calificación y metiendo el resultado por sobre el proceso. Cuando efectivamente, si trabajáramos, ¿cierto?, en base a menos calificaciones y a más evaluaciones, que es distinto, ¿cierto? Y pudiésemos generar las instancias para ir haciendo las retroalimentaciones efectivas y todo lo que nos señala el decreto, podríamos efectivamente ver avances. Focalizar, que es una palabra que salió harto también, ¿cierto? En cómo trabajamos con estudiantes más focalizados, qué sé yo, cómo lo hacemos. Pero para eso necesitamos tener también las herramientas, poder evaluar a los estudiantes, ir haciendo un seguimiento. Y para eso se necesita tiempo. Si nos están solicitando, no sé, 7, 6 notas semestrales, es muy difícil. Es que al Que final uno finalmente, trabaja en base a la presión académica y la misma presión académica que nosotros tenemos que después ejercer sobre nuestros estudiantes. exactamente. Entonces, cuando trabajamos en base a resultados, tendríamos que pensar en cómo trabajamos los procesos de autonomía de nuestros estudiantes. Si quisiéramos enfocarnos solo en el resultado, para que pudiésemos lograr efectivamente lo que se espera. Pero nuestro sistema nos está llevando, ¿cierto?, a trabajar en torno a las habilidades, no en torno al conocimiento, no en torno al resultado. Entonces, aquí hay como un gran engranaje que requiere repensarse. ¿Ya? Repensar la función docente, repensar la función directiva también, ¿cierto? Repensar la gestión de aula, repensar cómo yo como profe, ¿cierto? Insisto, en la práctica cotidiana voy transformando y le voy dando sentido a todas estas cosas que se nos solicitan. ¿Desde dónde también? Pero para eso también hay que tener el espacio para poder socializar, para poder conversar, para poder colaborarnos, ¿cierto? Y esos espacios deben ser profesionales, profesionales. No necesariamente tienen que ser el amigo o la amiga con la que yo trabajo. También hay que aprender a trabajar con otros profesionales por sus capacidades profesionales, por el rol que debe jugar, por la función que tiene dentro del espacio educativo. O sea, las redes se deben generar desde esta mirada profesional, es decir, estos seguimientos que se hacen, ¿cierto?, con los equipos, existen en muchos establecimientos, pero ¿cuál es el efecto real? Por eso este curso está orientado a las estrategias de aula. Es decir, en el aula, ¿qué es lo que yo hago para fomentar que Juanito, Pedrito, que a lo mejor son muy disruptivos y que no tienen ninguna intención ni ganas de levantarse porque a lo mejor llegaron sin desayuno, porque a lo mejor en la casa no hay nadie que se preocupe de tener la ropa limpia para partir al otro día al colegio, etcétera, etcétera? Todas esas realidades que ustedes viven a diario. Profesora, ¿Sí? disculpe que la interrumpa, pero creo que cuando expuse al principio, Ujú.
desde el área de la gestión pedagógica y de la Ujú, convivencia escolar, creo que todo lo que nombramos como grupo tiene que ujú, ver con estrategias que puede llevar a cabo el docente de aula. ujú, Y aparte de eso, creo que también una estrategia que se me viene a la mente y que tampoco es descubrir la rueda, como dice usted, ujú. tiene que ver en cómo nosotros como colaboradores entre profesionales desarrollamos proyectos. Cómo el aprendizaje basado en proyectos permite también alinear la causa y poder fortalecer los procesos a través de diferentes actores. Eso igual permite, yo creo que es una buena estrategia de permanencia. Logra el propósito. Y respecto de reencantarse, eso yo creo que uno tiene que hacer esa tarea de manera personal, entendiendo que es un profesional de la educación y como profesional de la educación tiene una misión muy importante y exigente además hoy en día, por sobre todo los casos que han ahí puesto sobre la mesa las colegas, pero además hay un tema sistémico que dice relación con los liderazgos en los establecimientos vocacionales. Las jefaturas que todavía están en una dinámica muy old school, muy vieja escuela, y por mucho que estén, digamos, las literaturas, los reglamentos y todo, todavía por haber respecto de decretos y cosas por así, es decirlo, falta mucho poder ampliar la mirada para poder llegar a eso. Es por eso que los colegas hoy en día también están tan cansados, porque en base a esta presión cuesta reencantarse. Sin embargo, detrás de eso uno puede escudarse en eso, digamos que esa no puede ser una justificación tampoco, pero sí es un factor. Yo creo que hay docentes que están muy cansados y se sienten solos. Por sobre eso, insisto, hay una misión que cumplir. Así es. Claro, hay una misión que cumplir, tomando en cuenta todos los factores. Pero sí, yo creo que el docente es el protagonista alineado con otros docentes, que es el recurso humano imprescindible para un establecimiento, y quiero focalizar lo que usted dijo de codocencia. En algún estudio que alguna vez leí, indicaban que en Latinoamérica aquellos países que tenían menos ingresos tenían grandes resultados porque incorporaban a sus aulas mucho recurso humano. Y muchas veces el recurso humano no tenía que ver con profesionales de la educación, sino que tenía que ver con apoderados. Y cómo se llevaba a cabo una sala de clases con apoderados y profesionales de la educación y juntos podían ganarle a la tarea. Entonces, si en nuestro sistema a nivel nacional hay recursos para, también eso implica ampliar la mirada a los directivos, o sea, que puedan entender que un buen recurso humano, una sala potenciada, como decía usted, docentes, tutores sombra, educadores diferenciales y todo el equipo que se pueda sumar, logran crear el efecto. Pero hoy en día todavía siguen habiendo liderazgos que perpetúan que un docente se las puede con 40 o con 45 estudiantes y eso es irreal. En la práctica eso es irreal. Bueno, eso, a modo de reflexión nomás. Gracias, profe. Gracias, Patricia. Y ahí ya nos tenemos que retirar, pero quiero que quede si hay consultas respecto a lo que tienen que hacer. Dice, es fundamental el proceso integral generado por un buen equipo docente. Gracias, Raúl. Sí, efectivamente. Pero para eso primero hay que trabajar también en el ambiente que vivimos los mismos profes, que es muy importante para que pueda ser el modelaje para nuestros propios estudiantes. Y derribar los egos, Así es. derribar los egos. Vengo terminando un curso también por la UFRO, Ambientes Socioemocionales en Comunidades Escolares, por la comunidad del Buen Vivir. Ujú, Y dentro de los nudos críticos están estos temas. así es. Los liderazgos dentro de los equipos directivos y que no siempre son humanos, no siempre son amenos. Y lamentablemente, ni por más cursos que hagamos, fuimos 4 funcionarios, pero hay cosas que tenemos que callar. No podemos planear, no podemos, no podemos decir todo lo que pensamos, Ujú, sí. desafortunadamente, porque hay que cuidar la pega. Así es. Por eso es importante cómo nos contextualizamos también para dar estas pequeñas batallas, porque damos batallas todos los días en el aula. Es importante ir definiendo qué batallas vamos dando. Em, Registren la asistencia, por favor, en el formulario que Marcelo compartió en el chat. Em, no sé si hay dudas respecto a la entrega ya se modificó la plataforma, quedó habilitada hasta mañana a las 12 para poder subir el árbol de problemas.
Si hay dudas o consultas, vía WhatsApp se pueden comunicar, ¿cierto? En el grupo y realizar las consultas a Marcelo, que es nuestro tutor, ¿ya? También, o sea, Marcelo me puede derivar en caso de cualquier cosa. Marcelo, tú también puedes dar mi contacto si es que necesitan algún apoyo o consulta o duda que aclarar. Profesora, Dígame. sí, una consulta al respecto. La plantilla en Word del árbol se sube hasta mañana a 12 del día. Esa De la noche. plantilla, 12 de la noche, a 24 horas. Sí. Ese trabajo es el trabajo que representa el grupo de cada uno, ¿no es cierto? No, no ¿O es un trabajo? necesariamente, porque las realidades son muy distintas. Ya, ya. Puede ser Entonces, personal entonces, Sí, no ahora, grupal. si algunos los trabajaron de manera grupal y lograron consensuar, ¿cierto? Los problemas y las causas, etcétera, lo pueden subir cada uno, porque hay que subir, ese es el tema, que hay que subir de manera individual, ¿ya? profe, en el caso del árbol que está acá, el Ajá. problema central, el problema que yo identifico, tiene que estar Ujú. relacionado con permanencia escolar, tiene que estar relacionado con qué temática en especial. Sí, tiene que estar vinculado con la permanencia o la trayectoria educativa, que también son como los dos grandes ejes. Ah, ya, entonces mi problema central podría ser permanencia escolar. Claro, ahí tendría que ir usted sacando, ¿cierto? Ahí entre los espacios que están habilitados, colocando cuáles son las problemáticas que usted identifica, ¿cierto? ¿Cómo es que, perdón? Asociada a este problema central que puede ser la permanencia. Exactamente, exactamente. ¿Y qué problemas de la gestión se ven que entorpecen a lo mejor este tema de la permanencia, ¿ya? De la gestión de aula, ¿cómo visualiza? ¿Cuáles son esos problemas, otros problemas? Porque tenemos un problema central, pero hay que identificar ciertos otros pequeños problemas que van sumando a que esto no funcione. Ya, ya, ok, ¿Sí? ya. Está Voy a mirar la, la rúbrica igual, voy a mirar la rúbrica para que sea mi guía Eso, igual. ahí en la rúbrica sale clarito qué es lo que hay que completar, ¿ya? Ya, Y ya. también señalar que es importante que puedan darle una vuelta a los textos. Yo sé que algunos son muy largos, les recomiendo que los puedan colocar, subir a alguna aplicación que les pueda generar un resumen. Hay aplicaciones que hoy día permiten transformar un texto escrito en un podcast, por ejemplo, de audio, y que facilitan, digamos, el poder acceder al recurso de otras formas también, po. Ya no necesariamente de la lectura completa, pero también pueden generar un resumen, pueden generar, como le digo yo, un audio, etcétera, porque ahí aparecen conceptos súper claves para comprender que el rol del profe de aula a partir del uso de ciertas estrategias de enseñanza pueden generar cambios importantes, ¿ya? En la permanencia de los estudiantes. Entonces, para que le den una vuelta, por ejemplo, ahí aparece mencionada la estrategia de ABP que nos comentaba Patricia, ¿cierto? ¿A partir de qué? De la necesidad de que podamos ser capaces de involucrar a los estudiantes en temáticas. Hoy día los estudiantes no se sienten involucrados en los temas que se conversan dentro del aula. Está lejos de sus intereses, motivaciones, preocupaciones. El Entonces hay contexto que escolar es poco empático con los estudiantes. también. Entonces, ¿cómo buscamos ahí? Todos estos factores que de una u otra forma inciden en que no tengamos la permanencia que necesitamos y que necesitan nuestros niños, niñas y adolescentes para poder lograr los aprendizajes. ¿Ya? Eso, no sé si hay alguna otra duda, ya estamos en la hora, me parece, Marcelo. Sí, estamos pasaditos la hora. Pasaditos, ya. Eso. Les dejo entonces un gran saludo. Quedan conectados por cualquier cosa con Marcelo por el WhatsApp. Si tienen dudas respecto a la finalización del módulo.
Ya, cualquier cosa igual por plataforma me pueden escribir, así que ahí quedamos conectados. Eh, que les vaya muy bien. Nos vemos el Nos vemos, que miércoles. estén muy bien. Chao, chao. Chao. Nos vemos.